Mi familia es bastante aficionada a acampar durante los cálidos meses de verano, o al menos mi papá lo es. Ahora tengo 16 años, pero cuando era más joven, mis padres se separaron. Vivía con mi mamá durante los semestres escolares y con mi papá durante las vacaciones de verano. Y cuando vivía con mi papá, íbamos constantemente de campamento a diferentes lugares del estado, como pequeñas vacaciones de verano. Acampábamos en tiendas de campaña, y a pesar de casi nunca tener señal telefónica o contacto con el mundo exterior, ambos lo disfrutábamos mucho. Siempre nos daba una buena oportunidad de estrechar lazos y, en general, pasar un buen rato. Cada vez que íbamos, mi papá y yo siempre investigábamos para encontrar un nuevo lugar al que ir. Realmente no nos gustaba ir al mismo lugar 2 veces, aunque hicimos una excepción a esta regla. Hace algunos años encontramos un campamento con un lago y una playa muy bonitos. Tenía un nombre difícil de pronunciar, no recuerdo exactamente cuál era, pero desde que lo descubrimos, cada año hemos ido a ese lugar al menos una vez. Era hermoso y, aún mejor, no era muy conocido por el público. Aunque, aún así, siempre había una cantidad decente de otros campistas cada vez que llegábamos. La mayoría tenía hijos o adolescentes, por lo que no era una escena de fiesta salvaje. Se ganó la reputación de ser un lugar de vacaciones informal para familias. Incluso, había un pequeño edificio con baños y duchas cerca, aunque estaba prácticamente en medio de la nada. Algo que probablemente debería haber mencionado ya es que, unos días antes de que mi papá y yo fuéramos a este lugar para pasar el fin de semana acampando, él adoptó 2 perros pastor alemán. Quiero decir, fue tan reciente que ni siquiera les había puesto nombres todavía. Pero, independientemente de eso, decidimos llevarlos con nosotros en nuestro viaje. Estaban muy bien entrenados, y desde el momento en que mi papá los consiguió, se notaba que les gustaba mucho. Así que éramos mi papá, yo y sus 2 perros. Recuerdo que esta vez salimos más tarde de lo usual, tan tarde que para cuando llegamos, el sol ya casi se había puesto. Definitivamente no era un buen momento para tener que montar una tienda de campaña. Cuando llegamos al campamento, esperábamos ver a otros campistas ya instalados y alumbrando el bosque con diferentes fogatas. Pero no, nos sorprendió descubrir que éramos los únicos allí. Nunca habíamos sido los únicos allí. Este lugar siempre tenía al menos unos cuantos campistas. Era especialmente extraño considerando que era pleno verano, y el clima había sido y se esperaba que fuera muy agradable. No hace falta decir que esto nos puso nerviosos, pero tratamos de ignorarlo y comenzamos a sacar cosas del auto para montar nuestra tienda. Montar esa tienda fue difícil, por decirlo menos, solo porque en ese momento estaba completamente oscuro afuera. Y si alguna vez has intentado montar una tienda en la oscuridad, sabes que no miento cuando digo que fue difícil. Mientras andábamos a tientas en la oscuridad, claramente escuchamos un auto acercarse por algún lugar cercano. No esperábamos ver a nadie aquí a estas alturas. Mi papá simplemente dijo que debía ser seguridad y continuó montando la tienda. Pero no sé por qué un campamento aleatorio tendría seguridad. Creo que lo que quiso decir fue el servicio de vida silvestre o algo así, ya que de vez en cuando bajan para inspeccionar el área. Pero en la oscuridad total de la noche, quien quiera que fuera, debió salir de su auto porque, a través de un claro en los árboles, pudimos ver una figura moviéndose agachada en el suelo. «Apaga la linterna», dijo mi papá con una voz casi de pánico. Lo que dijo me sobresaltó, pero hice lo que dijo. Aunque estaba claro que ya era demasiado tarde, la figura ya sabía dónde estábamos, pues el sonido de pasos se hacía más fuerte, dejando claro que la figura se estaba acercando a nosotros. Y fue entonces cuando 3 linternas se encendieron y nos dimos cuenta de que no era solo un hombre. Había 3 hombres adultos ahora a solo unos pocos pies de nosotros. Para nuestro absoluto horror, cada uno de ellos llevaba un cuchillo grande. Una vez que mi papá notó esto, inmediatamente se levantó, sosteniendo un mazo de camping detrás de su espalda. Los hombres comenzaron a gritarnos prácticamente que no podíamos acampar allí. Mi papá inicialmente intentó ser un poco discreto con los hombres, y les dijo que estaba bien, que nos iríamos, pero esto no funcionó. Los hombres seguían acercándose a nosotros. Recuerdo que temblaba, estaba totalmente aterrorizado, como estoy seguro de que cualquiera estaría en esa situación.
Realmente sentí que estos tipos querían pelear y sabía con certeza que mi papá contra 3 hombres adultos con cuchillos no terminaría bien. Pero entonces recordé a los perros. Abrí la puerta del auto y ambos saltaron instantáneamente del auto y se lanzaron hacia los hombres. Y eso fue suficiente. Los hombres se dispersaron en el bosque, pero no antes de que los perros lograran morderlos bien. Tan rápido como pudimos, recogimos nuestras cosas y volvimos al auto, ambos muy alterados por lo que acababa de pasar. Revisé a los perros y parecían estar bien, sin marcas ni nada. Mi papá y yo tratábamos de decidir qué hacer. No podíamos reservar un hotel porque no permitían perros, así que finalmente decidimos simplemente conducir de vuelta a casa. En el camino de regreso, mi papá llamó a la línea de no emergencia de la policía y reportó lo que acababa de suceder. De manera inquietante, cuando dimos la ubicación, nos informaron que el parque al que fuimos había estado cerrado durante meses debido a un asesinato que había ocurrido allí. Al parecer, aún había una investigación en curso, lo que resultaba en su cierre durante el verano. Eso explicaba la falta de personas allí, pero cuando llegamos no vimos ningún cartel informándonos de esto. Dimos la mejor descripción de los 3 hombres que pudimos, pero tienes que recordar que estaba completamente oscuro afuera, y todo sucedió tan rápido, así que no sé qué tan precisos fuimos. Pero, aparentemente, la mujer con la que hablamos dijo que podrían ponerse en contacto con nosotros en el futuro, ya que una de las descripciones que dimos supuestamente coincidía con un sospechoso buscado en relación con el asesinato. Aunque, al menos hasta ahora, no hemos recibido una llamada de vuelta. Esto ocurrió en 2019, en unas vacaciones de verano que mi familia y yo tomamos. Cada año íbamos de vacaciones familiares a un lugar diferente durante una semana más o menos. Y ese año decidimos ir a Daytona Beach, en Florida. Tengo 17 años y soy hijo único, así que solo éramos mis padres y yo. Bueno, en realidad teníamos algunos familiares que venían, pero debido a que reservamos nuestros hoteles tarde, no pudimos quedarnos cerca unos de otros. Teníamos algunas actividades planeadas juntos, pero en su mayor parte estábamos solos como familia. Era el primer día que estábamos allí, y prácticamente solo dormimos y descansamos en nuestra habitación de hotel todo el día, debido al agotamiento del viaje. Una vez que oscureció, mis padres sugirieron que bajáramos a la playa y camináramos un rato antes de irnos a la cama. Honestamente, eso no sonaba muy divertido, pero en ese entonces me interesaba mucho la fotografía, así que pensé en bajar con ellos, y mientras ellos caminaban, yo podía tomar algunas fotos geniales del océano. Esto duró unos 30 minutos. Mis padres estaban muy lejos en la playa en ese momento, y estando cansado, decidí regresar a la habitación solo. Así lo hice. Cuando entré en la habitación, me pregunté si debía o no cerrar la puerta con llave detrás de mí, pero decidí no hacerlo, ya que yo era el único con una llave de la habitación y, si me quedaba dormido antes de que mis padres volvieran, no tendría que levantarme para abrirles la puerta. Debo haberme quedado dormido segundos después de que mi cabeza tocara la almohada, pero me desperté horas más tarde con mi mamá susurrando mi nombre en un tono severo. La habitación tenía 2 camas, la cama de mis padres, más cerca de la puerta, y la mía, más adentro en la habitación. Otra vez, la voz de mi mamá rompió el silencio, esta vez sonando aún más preocupada que la anterior. Así que, somnoliento, me volteé y le pregunté qué quería. Mientras mis ojos se ajustaban a la tenue luz de la luna que entraba a través de las cortinas de la habitación, la vi girar para mirarme. Parecía sorprendida de verme en la cama. Sus ojos se abrieron mucho, y ambos miramos de nuevo hacia donde ella estaba mirando anteriormente, solo para ver una figura encapuchada vestida de negro parada junto a su cama. Estaba absolutamente horrorizado. Intenté gritar, pero no salió nada. Mi mamá empujó y susurró a mi papá, quien en ese momento aún estaba dormido. Mientras tanto, la figura simplemente continuó allí de pie, hasta que finalmente mi papá se despertó, y todo lo demás pareció suceder en un instante. De repente, la figura salió corriendo, seguida de cerca por mi papá. Mi mamá comenzó a gritar a todo pulmón. Intenté seguir a mi papá, pero lo perdí de vista antes de llegar a la salida del hotel. Mi mamá llamó a la policía, y poco después, mi papá regresó, habiendo sido superado en velocidad por la figura. Resulta que un par de otros huéspedes del hotel habían experimentado algo muy similar esa noche.
e incluso uno de los trabajadores había reportado haber visto a un hombre probando varias puertas de habitaciones para ver si estaban cerradas con llave. Lo que creemos que debió haber pasado es que, en algún momento entre mi llegada a la habitación y la llegada de mis padres, este hombre debió haberse dejado entrar. Tiene sentido. Dejé la habitación sin cerrar para mis padres y estaba completamente dormido en mi cama. Supongo que la figura debió haberse escondido en algún lugar dentro, lo que explicaría por qué no fue notado cuando mis padres regresaron. Por supuesto, dimos nuestra declaración a la policía, pero hasta el día de hoy todavía no sabemos qué terminó pasando. No hace falta decir que esta experiencia nos hizo estar completamente nerviosos por el resto de nuestras vacaciones. Esto sucedió hace aproximadamente 2 años. Mi amiga y yo, ambas de 16 años en ese momento, estábamos de vacaciones en un pequeño parque nacional en California. Técnicamente era la vacación familiar de mi amiga, pero yo era lo suficientemente cercana a su familia como para que me invitaran. Solo era un fin de semana largo, así que no era como si estuviera entrometiéndome en unas costosas vacaciones de varias semanas, ni nada por el estilo. Nos alojamos en un hotel en una zona algo turística, en una calle bastante concurrida. Esa noche, siendo adolescentes, le rogamos a los padres de mi amiga que nos dejaran ir solas a jugar minigolf. La noche anterior había estado mirando el mapa de Snapchat y vi un campo de minigolf cercano. Recuerdo haber sugerido que deberíamos echarle un vistazo y pensamos que esa noche sería perfecta. Estaba a solo 4 cuadras de nuestro hotel e insistimos en caminar hasta allí solas. Después de un poco de suplicar, sus padres accedieron, siempre y cuando regresáramos antes de que oscureciera. Cuando llegamos, rápidamente nos dimos cuenta de que el campo estaba en terrible estado. Parecía abandonado. Todos los arbustos estaban crecidos. La mitad de los hoyos estaban inundados. Ya te haces una idea. Aunque en mi mente esto no era algo malo. Tal vez significaba que no tendríamos que pagar. Vimos a otro grupo de adolescentes jugando a lo lejos y, considerando que había un par de palos y pelotas de golf por ahí, comenzamos a jugar. Jugamos la primera mitad de nuestro juego, y no pasó nada interesante, pero entonces notamos a un hombre, probablemente de unos 20 o 30 años, siguiéndonos por el campo. El grupo de adolescentes que estaba allí se había ido en ese momento, lo que significaba que solo éramos mi amiga y yo solas con este tipo. Después de mirarlo mejor, me di cuenta de que el hombre llevaba lo que parecía ser un uniforme de trabajo del lugar. Tal vez el lugar no estaba abandonado, tal vez realmente debíamos pagar. Y tanto mi amiga como yo pensamos que venía a echarnos. Pero no, solo estaba rondando cerca de donde estábamos. Finalmente, el tipo se acercó y nos preguntó cuántos años teníamos. Dijo que nos preguntaba porque necesitaba verificar que éramos lo suficientemente jóvenes para jugar gratis, y así que le dijimos nuestra edad. Mirando hacia atrás, lamento haberlo hecho, pero él simplemente respondió diciendo, «Oh, está bien». Pensamos que eso lo haría dejarnos en paz, pero no fue así. Siguió haciéndonos preguntas como de dónde éramos, en qué grado estábamos, con quién estábamos y cosas personales por el estilo. No participamos mucho en la conversación y seguimos intercambiando miradas como para estar de acuerdo en que la situación se estaba volviendo rara. Supongo que se dio cuenta de esto, ya que finalmente nos dejó en paz. Terminamos de jugar nuestro juego y para entonces, realmente estaba empezando a oscurecer. Al salir del campo de minigolf, noté algo. Había un cartel que decía «cerrado por el verano», lo que me hizo darme cuenta de que el tipo con el que habíamos estado hablando no trabajaba allí. No podía hacerlo. Estaba fingiendo ser un empleado. Y fue entonces cuando mi amiga me detuvo en nuestro camino de salida. Vimos al hombre, pero ahora con otros 4 hombres, todos sentados en un banco cerca de la salida. Nos congelamos durante un par de segundos sin saber qué hacer, pero entonces uno de los tipos nos vio y señaló en nuestra dirección. Todos se levantaron al unísono y comenzaron a correr a toda velocidad hacia nosotras. Ambas sabíamos que estaban justo donde necesitábamos ir para salir, así que no tuvimos otra opción más que correr de nuevo hacia el campo y trepar una cerca para llegar a la acera que llevaba a nuestro hotel. Recuerdo haber dicho una palabra: «Corre», y así lo hicimos. Corrimos de vuelta al campo, trepamos una cerca y continuamos corriendo las 4 cuadras de regreso a nuestro hotel. No miramos atrás ni una vez, así que,
En realidad, ninguna de las dos sabía si los hombres nos siguieron o no. Pero no pasó nada más esa noche. Recuperamos el aliento en el vestíbulo y ambas estuvimos de acuerdo en que no íbamos a contarle a nadie sobre esto, especialmente no a los padres de mi amiga, ya que sabíamos que no dudarían en detenernos de hacer cualquier cosa divertida el resto del viaje. Hasta el día de hoy, todavía me da un vuelco el estómago pensar en cuáles eran las intenciones de esos hombres esa noche.